El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, dice el Señor. Bienvenidos. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 16 de abril 2026. Tenemos buenas noticias que hoy el Señor nos invita a que debemos creer al Señor, porque Él envió a su Hijo único que tenía. Habíamos leído el Evangelio del día anterior, que tanto amó Dios al mundo, porque el que cree en Él tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino que todo se salve. Y aquí encontramos algo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde no verá la vida. Y eso lo vamos a meditar hoy. Porque sí, también en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33, que primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que también tenemos que obedecer a los hombres, hablando espiritualmente. Bienvenidos. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor todas las horas, no cesaré mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, el hombre justo lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasan el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído.
pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, esta es la noticia del día. Que en primer lugar, todas las cosas que hay en el mundo son cosas de la tierra y nosotros vivimos en este mundo. Si no hemos encontrado las cosas celestiales o espirituales, hablamos cosas de la tierra. Por eso es que mucha gente habla y dicen, ¿por qué siempre hablas de Dios? ¿Por qué no pones las cosas, tus pies en la tierra? Porque estamos en la tierra, estamos en el mundo, dice algunos. Y yo les digo, porque primero hay que obedecer a Dios. ¿Qué dice aquí? El que cree en el Hijo tiene vida. Si yo voy a creer en el Hijo, tengo que tener vida. Pero si yo soy rebelde y no creer al Hijo, no podré ver la vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Es honrar el nombre del Señor, hablar de Él, porque Él es el Señor. Si Él es el Señor, yo tengo que mantener mi fidelidad hablándole de Él. Pero esto no significa que tenga ya una santidad total, no. Estamos en el proceso de conversión. Pero hay algo que muy importante nos dice el Señor acá. Todos los que están en la tierra hablan cosas de la tierra, porque no han tenido su conversión. Por eso Jesús les dijo a Nicodemo, tienes que renacer. Si nosotros, si ustedes y yo no estamos renacidos de Dios, nunca podemos hablar las cosas de Dios, sino que hablamos el deporte, el trabajo, podemos hablar de los hombres, podemos hablar de las mujeres, podemos hablar de la economía, de todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque somos de la tierra. Claro, no digo que esto está malo hacerlo. Claro que está bien. Lo malo es que abandonamos las cosas de Dios, no dejamos un tiempo oportuno para Dios, sino que lo que sobra, y si no sobra, pues no pasó todo el día y ni siquiera pensé en las cosas de Dios. Por eso dice el Señor, si son de la tierra, háblala de las cosas de la tierra. Y es necesario que tenemos que tener un renacer para ver, para entender las cosas de arriba. Pero hay algo muy importante lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos dice, primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. ¿Por qué tenemos que obedecer primero a Dios? Porque ustedes y yo tenemos una señal. Por ejemplo, en este caso, cuando ustedes y yo tengamos un problema del sistema de señal, si en mi teléfono tenga un problema de señal, ¿qué tengo que pensar primero? En la empresa que me da el servicio de señal o de internet, por decir algo. ¿Qué tengo que hacer primero? Voy a ver mi teléfono, si no es mi teléfono, y si mi teléfono todo está bien, tengo que acudir a la empresa que me da el servicio. Porque la señal que tengo es de la empresa. Y así es el Señor con nosotros. Tu espíritu, el tuyo y el mío, le pertenece al Señor. Y si le pertenece a Él, automáticamente algo nos pasa, tenemos que hablar con Él y tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios, porque a Él le pertenecemos, porque el espíritu que ustedes y yo tengamos tiene que regresar
Porque si no tenemos un espíritu, no somos nada. O sea, seríamos un material inmovible, sería un material que, como las cosas que vemos, que no tiene espíritu. Pero ustedes y yo somos semejanza de Dios, la imagen semejante de Dios. Y de esto no podemos quitarnos de vista que el Señor es nuestro Dios. Y por eso dice el apóstol San Pedro y los otros apóstoles, cuando los sumos sacerdotes le dijeron: hemos prohibido de hablar de este hombre Jesús, porque han llenado a Jerusalén sus enseñanzas. ¿Por qué decían eso? Porque ellos no querían dar el lugar a Jesús, sino que quieren hacer ellos lo primero. Y por eso el apóstol dijo: no, tenemos que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Y debido a eso, hay algo muy importante que nosotros debemos saber, lo que nos dice la Escritura ya en los últimos versículos. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida, pero el que es rebelde no verá la vida, no va a tener vida. Ahora sí, mire lo que dice. Lo vamos a hacer un pequeño exégesis en este versículo. Dice en el 35, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El 36, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. El que cree en el Hijo viva de vida eterna. ¿Cómo será esto? Creerlo, vamos a tener vida eterna. Y cuando dijo San Juan 6:55 o el 48, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre y tiene vida eterna. Entonces, son las palabras que nosotros no podemos abandonar y dejar a un lado. A esto sí lo creo, a esto no lo creo. Si tengo que creer y que tengo que comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna, porque cuando dijo en el 55, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si nosotros lo creemos en esto, entonces sí creemos al Hijo. Pero aquí viene la segunda parte. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios, nunca conocerá la vida. Si nosotros somos rebeldes, no creer a Jesús, tenemos que enfrentar un juicio y nunca vamos a ver al Señor. Nunca vamos a tener la vida. Pero hay algo, cuando nos dice por eso es necesario que nosotros debemos creerle y obedecer su palabra. Y por eso dice la segunda lectura, la primera lectura, donde encontramos que hay que obedecer a Dios y luego los hombres. Y yo les decía, claro que sí debemos también obedecer a los hombres, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la Escritura. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Lo vamos a encontrar por aquí. Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus dirigentes. Oiga lo que dice. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos. O sea, estemos bajo de sus mandos, sus mandatos. Estoy hablando en la parte espiritual, pero también podemos ver la parte humana, que son los que tienen autoridades. Es lo que dice. ¿Qué más dice? Pues ellos se desvelan por sus almas. ¿Qué hace el ministro del Señor? Es presentar el cuerpo de Cristo como sangre, como cuerpo, como divinidad, como fracción del pan, como la presentación del pan,
como la consagración del pan, para que ese poco de pan, un poco de vino, se vuelva la presencia real del Señor, se vuelva el cuerpo de Cristo real. Entonces, a través de sus ministros, por eso, Él velan por nuestras almas, de las cuales deberán rendirnos cuenta, de las cuales deberán rendir cuentas. Ojalá que sea esto para ellos un motivo de alegría y no un peso. ¿Cuántas personas sentimos peso porque estamos bajo una obediencia? ¿Cuánta gente dice en este tiempo, yo no quiero obedecer a nadie, yo no quiero obedecer a ningún hombre? ¿Por qué será? Por no hacer obediente, porque el orgullo del hombre tendrá mucho peso cuando no obedece al Señor. Si no obedecemos las palabras de Cristo, hacer cumplir en nuestra vida, en su iglesia, en su doctrina, ¿cómo vamos a obedecer a los hombres? No se puede. Aquí hay algo muy importante que debemos analizar. Si nosotros no cumplimos los mandamientos de Cristo, ¿cómo vamos a obedecer a los hombres? No, pero el apóstol San Pedro dice, primero tenemos que obedecer a Dios y luego a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son terrenos, somos todos que tenemos que morir. Pero sí tenemos que obedecer, según nos dice Hebreos. Dios es bueno, que el Señor nos bendiga siempre. Amén. Aleluya.